nosotros. Luis, hola, Aldo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy Buen bien, ¿y día, vos? ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Luisito. ¿Cómo estamos, Vaquita? Bien, ¿Cómo querido. están? ¿Todo en orden? tranquilo? ¿Qué has Bien. traído, Luis? Polémicas hoy no, por favor, Sí, porque el otro día se armó un lío. Mirá, No sabés. no sé cómo anduvo tu WhatsApp, No, acordándose de tu hermana. Todo el mundo parece que la conocen. Bueno, yo tengo también algunos mensajitos. Está bien. A ver, es la realidad. Y de la realidad, y si ahí. Es la realidad. Pero ¿qué va a estaban ser? empatados, Es así. eran 2, 3 puntos más. Tenés razón, se enojaron lo de Racing. Sí, sí. Reclame. Esto, viste, porque la televisión siempre arman para Sí. que entre y quede lindo. Pero a veces lo lindo conspira contra la Claro, realidad. Y había que exactamente. poner a Racing, la verdad que Exactamente. ya eso lo vamos a corregir para la próxima vez. Pero hoy te traigo otro tema. A ver. Uno de los grandes temas en la Argentina es el tema de la pobreza, además de la Sí. inflación y de la inseguridad. Pero siempre decimos que una cosa es la pobreza que mide en realidad el poder adquisitivo de los argentinos, de los cordobeses, Sí. y que se mueve mucho en relación al precio de la canasta básica. Sube Sí. la canasta básica, aumenta los pobres, baja. Sí. Es decir, es un poco un elemento muy sensible y a mí me parece que no está bien conceptualizado el tema de decir, che, aumentó la pobreza porque aumentó la canasta básica Claro. y entonces tenés gente más pobre. Hay gente que tiene problemas de poder adquisitivo, sí, de consumo, sí. Eso no quiere decir que haya más pobreza, porque la pobreza también tiene que ver con otros aspectos que no tienen nada que solamente que ver con el consumo, sino también con el patrimonio que tienen los argentinos, el patrimonio cultural también, el acceso a la educación, el acceso a algunos beneficios como la obra social y demás. Y siempre hablamos con vos que la Asociación Argentina de Marketing determina un modo de medir el nivel socioeconómico de los argentinos. Claro. Y para eso establece una metodología que funciona sobre la base de un algoritmo. Si vos tenés, por ejemplo, trabajo formal, son varias las dimensiones que intervienen, pero el trabajo formal impacta en un montón de aspectos de tu vida que determinan en qué lugar de la categoría social vas a ingresar. Entonces yo te voy a compartir acá el nivel socioeconómico de los cordobeses. Ajá. Comparado, ¿sí? Acá está, con febrero del 2022, que estábamos empezando a salir de la pandemia, que nos pegó muy fuerte, con febrero del 2023. Y después te voy a mostrar cómo era contra febrero del 2013, Ajá. para ver qué cambios hubieron. Bien. Esto no es lo mismo que pobreza, Aldo. Sí, sí, Tenemos el ABC1, que es el segmento social alto, que está allá a tu izquierda. Sí. El C2, C3, que es el medio alto. Medio alto. El D1, D2, el medio bajo. Y el marginal, que es el E. Estos son los que viven en asentamientos marginales. Allá están el ABC1, los sectores muy pudientes. En el segmento C2, C3, acá la gran diferencia tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de instrucción, que es otra variable que pesa mucho. ¿sí? El hecho de tener estudios o no tener estudios, o tener estudios universitarios, tiene, digamos, la posibilidad de, esa variable te da ingreso a un nivel socioeconómico porque mide también el patrimonio social que tenés, que es la capacitación a la que accedes. Claro. Entonces, fíjate, el primer dato que estamos viendo acá, Aldo, es que ha habido un corrimiento entre el año pasado y este año de más o menos casi 7 puntos de personas que estaban en los segmentos bajos y medios bajos hacia los segmentos altos. Se movió muy poquito el segmento alto, el ABC1, fíjate que en el 2022 era el 5,36, ahora el 5,69, eso está dentro del margen de error, una diferencia de 0,33. Pero acá se empiezan a ver diferencias que salen del margen de error de la muestra, que es el 3%. El segmento C2, C3, acá están los profesionales, por ejemplo, que el año pasado eran el 32,45%, ahora son el 38,83%. O sea, casi un 6,4 más, ¿no? Eso ya es un dato. Igual que acá, que está en el límite del margen de error, caen los segmentos de 1, de 2. Estos son, por ejemplo, los operarios de las terminales automotrices, que por ahí no tienen el nivel de instrucción suficiente, pero tienen una capacidad económica determinada y un patrimonio también familiar determinado. Esto baja un poco y baja también los sectores marginales. Es decir, hay un corrimiento. Esto es toda la provincia de Córdoba, febrero del 2023. Es decir, existe una recuperación o una mejor situación respecto de un año de pandemia como el que tuvimos el año pasado. Pero, che, ¿a dónde se dieron estos cambios, digamos? ¿En capital o en el interior? Porque siempre decimos, como que hay dos Córdobas, ¿no?
Vamos a la placa que sigue, vamos a ver qué pasó en Capital primero. Y acá el corrimiento es mucho más amplio. Hay casi 10,5% de un corrimiento de los sectores bajos hacia los sectores altos. Mirá, Aldo, el segmento C2, C3 creció casi 9 puntos. 9 puntos. ¿Sí? El ABC1, 1,5 puntos, pero acá cayó un 4% el sector de 1 de 2 y un 6,44% los sectores marginales, ¿sí? Los sectores que viven en asentamientos barriales, ¿sí? Eso que hablaban recién con la funcionaria provincial, que se está formalizando, bueno, está apuntando a este segmento, ¿sí? Y vamos al interior a ver qué pasa, y el impacto es un poco menor porque es casi el 5% del corrimiento. ¿Cómo se explica, Aldo, esto? Y te comparto la última placa para terminar de ver los datos y después vamos a la posibilidad de interpretar un poco esto. Vamos a la última placa, la otra, que es la diferencia entre 2013 y 2023. Fíjate que es igual. Mirá vos, igual. No hay modificaciones, Aldo. Las diferencias están muy por debajo del margen de error. Es decir, prácticamente lo que podemos decir es que la pandemia pegó en una dimensión estructural de la sociedad cordobesa, como es el nivel socioeconómico, y ahora ha vuelto y se ha recuperado y se está... a niveles del 13. Del año de 2013. Sí, esto es respecto de 10 años atrás. Es decir, que la pandemia lo que hizo fue empeorar la situación patrimonial de los cordobeses y ahora hemos recuperado lo que pasaba hace, por ejemplo, 10 años. No me andaba la máquina ayer, así que no pude traer del 2003, que es cuando nos estábamos recuperando de la otra gran crisis del 2001-2002. ¿Qué análisis se puede hacer de esto, Aldo? Mira, el dato es que hubo una recuperación económica, ¿sí?, entre el 2021 y el 2022 que impactó centralmente en una variable, que es la formalidad laboral. La formalidad laboral hace que tengas obra social, hace que tengas ciertos beneficios que de otra manera en la informalidad no lo tenés. Eso ha impactado, que si bien los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, y es lo que tiene que ver con la canasta básica, lo que sí ha mejorado en la formalidad del patrimonio de los cordobeses. Y la formalidad laboral impacta muy fuerte, es una variable que impacta muy fuerte en la construcción del nivel socioeconómico. Por eso se puede plantear que a partir de la mejoría en el turismo, la mejora en el campo, la mejora en algunos sectores de la industria, por ejemplo la industria automotriz, ha impactado en Córdoba fuertemente y hace que, por ejemplo, tengamos esta recuperación post-pandemia, que el nivel socioeconómico vuelva a parecerse a lo que pasaba antes la pandemia, incluso 10 años antes. Esta es la cantidad de cordobeses que están en una situación patrimonial alta, media alta. La mitad de los cordobeses, ojo, no deja de ser un dato menor, que entre los sectores medios y bajos estás teniendo el 56% de la población. ¿Sí? Más de la mitad de la población está digamos, en el segmento de 1, de 2, y la clase media, esa gran clase media que vos, a veces se define por estos dos segmentos, C2, C3 y de 1, de 2, que tenés arriba del 80, casi el 90% de la población. ¿Sí? Eso es lo que, de alguna manera, define, digamos, las características patrimoniales de los cordobeses. Gracias, Luis. Nos vemos, Aldo. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego.